Hola, bienvenidos a Literatura. En este vídeo veremos todo lo referente al predicado, qué es, su estructura y sus tipos. El predicado es la parte de la oración formada por el grupo verbal, es decir, el núcleo del verbo, más los complementos que pueden o no aparecer. Por ejemplo, complemento directo, atributo, los complementos circunstanciales. Para identificar el predicado, lo que tenemos que ver es todo aquello que no es el sujeto. Por ejemplo, en esta oración, tu abuela monta en moto por las tardes. Sabemos que tu abuela es el sujeto porque es aquello que concuerda con el verbo. Pues el resto de la oración que no forma parte del sujeto constituye el predicado. Grupo verbal, predicado cuyo núcleo es el verbo. Núcleo verbal. El predicado, como hemos dicho, está formado por el núcleo más sus complementos que pueden o no aparecer. El núcleo verbal lo puede constituir un verbo en forma simple, por ejemplo, pinto, en forma compuesta, he pintado, o verbos en forma no personales, como veremos después, en voz pasiva, perífrasis o locuciones verbales. Por su parte, los complementos del predicado pueden ser el atributo, complemento directo, el indirecto, el complemento predicativo, complemento del régimen, complemento agente y los circunstanciales. El núcleo verbal lo constituye el verbo, que no siempre va a ser un verbo simple. Pintó también puede ser su forma compuesta con el verbo haber o verbos en forma no personal, el infinitivo, el gerundio o el participio. Pintar, pintando y pintado. También el verbo puede estar formado por una voz pasiva, que sabemos que se da cuando el sujeto recibe la acción y está formado por el verbo ser más el participio del verbo conjugado. Ha sido pintado, siguiendo con el verbo pintar. En ocasiones podemos encontrar el núcleo verbal representado por una perífrasis. Son núcleos verbales constituidos por más de un verbo. Uno de ellos será un verbo en forma personal, va, y otro en forma no personal, es decir, un infinitivo, gerundio, participio. Y los dos constituyen un núcleo indisoluble. Esas perífrasis pueden ser aspectuales, cuando se refieren al inicio del tiempo, va a pintar, de desarrollo, cuando la acción está en su desarrollo, como su nombre indica, está pintando, final, si se refiere al acabar, lleva pintado, o de repetición, ha vuelto a pintar. En segundo lugar, las perífrasis también pueden ser modales. Si son de obligación, tienen un sentido de obligación, debe pintar, o de probabilidad, debe de haber pintado. En último lugar, el verbo puede estar formado por una locución verbal. Es un conjunto de palabras que pierde su sentido literal para adquirir uno nuevo. Por ejemplo, lo ha pintado todo muy negro, o no pintamos nada aquí. En cuanto a los complementos, vamos a repasar cada uno de ellos. El atributo aparece con los verbos copulativos ser, estar, aparecer. Pascual es muy simpática. Muy simpático sería un grupo adjetival atributo. El complemento directo es un complemento semántico similar al atributo, pero que va con verbos plenos. Siempre dice la verdad. La verdad, grupo nominal, complemento directo. En ambos casos, atributo y complemento directo se pueden sustituir por lo o por la. El complemento indirecto es otro de los grupos que puede aparecer en el predicado y se refiere a quién va dirigida la acción. Lo podemos sustituir por le, por les. Ayer mandé un mensaje a tu hermano. A tu hermano, grupo preposicional, complemento indirecto. Otro de los complementos menos frecuentes es el predicativo. Es un poco más difícil de ver porque es un doble complemento. Predica a la vez al sujeto o al complemento directo y al verbo. Se puede confundir con un atributo, es similar al atributo, pero va con verbos plenos, y también se puede parecer al complemento circunstancial de modo porque responde a la pregunta ¿cómo? La cartera tiene la cremallera rota. ¿Cómo la tiene? Rota. Sin embargo, el complemento predicativo
varía en género y número y el complemento circunstancial de modo no, por eso lo diferenciamos. El complemento de régimen aparece con verbos que rigen preposición, que la necesitan solamente con estos verbos: informar de, colaborar con. Internet nos informa de la actualidad. De la actualidad, grupo preposicional, complemento de régimen. Puede ocurrir que el verbo vaya en voz pasiva. En ese caso, a veces suele aparecer el complemento agente, que es quien realmente hace la acción en la voz pasiva. El fuego ha sido sofocado por el bombero. Por el bombero, grupo preposicional, complemento agente. Ha sido sofocado, verbo en voz pasiva. Y finalmente tenemos los complementos circunstanciales. No son necesarios para el sentido de la oración. Por ejemplo, está el circunstancial de tiempo: mañana tengo un examen. De lugar, coloca la vajilla encima de la mesa. De modo, has hecho muy bien. De cantidad, tus padres te quieren mucho. O de instrumento, le dio con el estuche. Ahora vamos a ver los tipos de predicado según la naturaleza del verbo: predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal es aquel que aparece con verbos copulativos, es decir, que unen un sujeto y una cualidad y un atributo, como son los verbos ser, estar, parecer, o los verbos semicopulativos, es decir, aquellos que con un pronombre se pueden convertir en copulativos porque tienen un sentido de cualidad. Por ejemplo, ponerse. No es lo mismo poner, pongo el boli encima de la mesa, que me pongo roja. A través de ese pronombre, el verbo poner se ha convertido en semicopulativo porque tiene un sentido de cualidad. Veamos algunos ejemplos. El perro parece de peluche. Parece es un verbo copulativo. Luego va a necesitar un complemento de cualidad. De peluche es un grupo preposicional que actúa como atributo. El atributo es necesario y lo podemos sustituir por lo. El perro lo parece. En el caso de los semicopulativos, ella se pone colorada por eso. Se pone es un verbo semicopulativo que se analiza con el se porque necesita ese pronombre, y colorada es el atributo, es grupo adjetival, atributo con el complemento por eso. En ambos casos son atributos, aunque estemos ante un verbo copulativo o semicopulativo. El predicado que constituye es, en ambos casos, un predicado nominal, porque va con esos verbos, como decíamos, copulativos y semicopulativos. En segundo lugar, tenemos el predicado verbal, que está formado por aquellos verbos que no son copulativos, es decir, el resto. Los verbos transitivos y los intransitivos constituyen los verbos predicativos. Los verbos transitivos son aquellos que necesitan el complemento directo. Por ejemplo, hacer, tener, siempre se hace algo, siempre se tiene algo. Y los intransitivos son los que tienen un sentido pleno, no necesitan ese complemento semántico. Por ejemplo, nadar. Acumula mucha rabia en su interior. Acumula es el núcleo verbal. Mucha rabia es grupo nominal, complemento directo. Acumular, siempre acumulamos algo. Ese algo que se puede sustituir por lo es el complemento directo. Por tanto, cualquier verbo que lo necesite va a ser un verbo transitivo, como decíamos. El otro tipo de verbos son los intransitivos. No necesitan complemento directo, pero pueden ir acompañados de otros circunstanciales, como todos los días, nada todos los días, en el río al árabe, complemento circunstancial de tiempo y de lugar respectivamente. Como vemos, los predicados que lo forman son predicados verbales, porque esos verbos son predicativos, no copulativos.